Hola chicos, vamos a empezar con los temas de las medidas. Unidades de medidas tenemos, entre otras cosas, tres importantísimas. Tenemos las medidas de longitud, las medidas de masa o peso y las medidas de capacidad. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Pues vamos a verlas así un poquito a grosso modo. Cuando hablamos de medida de longitud, tenemos que son medidas que sirven para medir distancias, cosas, lo larga o la distancia que hay de un punto a otro. Por ejemplo, sabemos que normalmente utilizamos en clase la regla, ¿verdad? Y la regla, ¿en qué se divide? Se divide en centímetros. Mirad, este trocito de aquí es un centímetro, ¿vale? Las reglas nuestras normalmente tienen unos 20 o 30 centímetros, que han sido las que hemos pedido este año, ¿verdad? Las de 30 centímetros. Bien, pues esta es la medida de las reglas que utilizamos en clase. ¿Y para qué sirve? Pues sirve, por ejemplo, para medir la distancia que tiene este folio. Este folio mide, mira, 21 centímetros prácticamente de ancho, ¿de acuerdo? Pero si quiero medir el largo del centímetro, entonces tengo que coger la medida desde aquí y mide 30 centímetros de largo. ¿Lo veis? ¿Vale? Pues para esto sirve las medidas de longitud, para medir. Vamos a ver, porque las medidas de longitud, claro, como las cosas tienen unas distancias más cortas o más largas dependiendo de lo que sea, pues entonces vamos a necesitar distintas medidas. ¿Por qué? Porque el centímetro, por ejemplo, nos va a servir para medir cosas pequeñas, pero cuando, por ejemplo, las distancias son muy grandes, como por ejemplo vamos a ver lo que mide desde Málaga a Madrid, entonces no podemos medir en centímetros porque nos moriríamos. Tenemos que medirlo en unidades mucho más grandes. Entonces vamos a ver qué tipo de unidades hay para poder medir las distancias. Vamos a tener siempre que la unidad patrón, la más importante, va a ser el metro. El metro, ¿vale? Voy a poner esto aquí para que lo veáis. Un metro son 100 centímetros. Mirad, esto es un metro. Mira, ¿veis? ¿Vale? Bien, todos vosotros sois más altos que un metro. O sea que si yo os mido con este metro, vosotros vais a sobrepasarle porque vosotros sois más altos. ¿Vale? Bien, el metro es la unidad de referencia y todo lo que se mide en función del metro. Entonces, para distancias cortas vamos a utilizar del metro hacia abajo, vamos a poder tener, por ejemplo, lo que habíamos dicho de la regla, el centímetro. El centímetro, fíjate, lo dice la propia palabra, centímetro. Es como una centésima parte del metro. ¿Qué quiere decir? Que un metro tiene 100 centímetros, ¿vale? Es una fracción, ¿vale? Un centímetro es una centésima parte del metro, ¿de acuerdo? Bien, ese es el centímetro. Pero bueno, yo a lo mejor no necesito un metro, necesito algo un poquito más pequeño. Pues entonces no necesito el centímetro, necesito algo un poquito más pequeño. A lo mejor necesito un decímetro. ¿Un decímetro qué son? Pues 10. Esto es el metro troceado en 10 partes, es una décima parte, ¿vale? Sería el metro en décimas partes, ¿de acuerdo? 10 centímetros es un decímetro, una regla de 10 centímetros, ¿vale? Esto es un decímetro, chicos, esto, porque son 10 centímetros, ¿vale? Esto son un decímetro, una décima parte del metro. También puede ser muchísimo más pequeño. Cuando es muchísimo más pequeño tengo que utilizar unidades muy pequeñas.
Y si veis en la regla tiene como unos palitos entre centímetro y centímetro y está dividido en 10 palitos. Cada uno de esos palitos es lo que se llama un milímetro. Un milímetro, que es una milésima parte del metro, ¿vale? Cada milímetro es una de 1000. Si el metro lo divido en 1000, uno de 1000 es un milímetro. Un centímetro, uno de 100. Un decímetro, uno de 10. O sea, que estas unidades que están a la derecha del metro son unidades siempre más pequeñas que el metro. Sin embargo, si me voy a la izquierda del metro, va a ser lo contrario. Lo vamos a utilizar una serie de unidades de medida que me van a servir para medir cosas muy, muy grandes, muy largas. Por ejemplo, esta que es el decámetro. ¿Qué es el decámetro? Pues el decámetro, un decámetro son 10 metros. 10 metros. ¿Por qué? Multiplico el 1 por 10. 1 por 10, 10. ¿Vale? Entonces, un decámetro será 10 metros. Pero si yo sigo multiplicando el decámetro por 10, como esto eran 10, 10 por 10 son 100. El hectómetro resulta de que son 100 metros. ¿Vale? Seguimos multiplicando. Hacia la izquierda siempre multiplicamos, hacia la derecha dividimos. Vamos de 10 en 10. Y un hectómetro, que eran 100 metros, si lo multiplico por 10 me da un kilómetro. Y el kilómetro son 1000 metros. ¿Vale? Un kilómetro es 1000 metros. Un hectómetro son 100 metros. Un decámetro son 10 metros. Vale, y vosotros diréis, ¿y para qué sirve todas estas unidades de medida? Pues mirad, los kilómetros son siempre, los veréis en la carretera, los letreros que os indican las distancias de una ciudad a otra, siempre se dice en kilómetros, ¿vale? Siempre, siempre, siempre lo vamos a ver en kilómetros, ¿de acuerdo? Si yo quiero un hectómetro, ¿para qué me sirve el hectómetro? Normalmente me van a servir, por ejemplo, para medir un campo, un terreno. ¿Por qué? Porque normalmente, pues bueno, igual los terrenos no tienen kilómetros de longitud, tienen más bien hectómetros, ¿vale? Son 100 metros o así, y entonces se miden con hectómetros. Y los decámetros pues son unidades de medida mucho más cortitas, pues 10 metros. Venga, voy a poner un circuito de educación física y cada 10 metros voy a poner un pivote. Pues cada decámetro pongo un pivote, ¿vale? Entonces, ahí tenemos todas las unidades de longitud. Vamos a ver ahora, utilizando esta tabla maravillosa que sabéis que yo tengo, cómo podemos pasar convertir una cantidad en otra. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo 2 kilómetros. Yo tengo 2 kilómetros y yo quiero saber cuántos metros tiene 2 kilómetros. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es, hasta llegar al metro, pues rellenar con ceros. ¿Cuántos metros tienen 2 kilómetros? 2000 metros. ¿Lo veis? Vale. Que yo resulta de que tengo 2 metros y quiero saber cuántos kilómetros son. Bueno, pues como el kilómetro es mucho más grande que el metro, está clarísimo de que no puedo poner aquí nada más que ceros. 0, 0 y 0. Y la coma. La coma siempre tendrá que estar entre medias de los dos primeros ceros, ¿vale? Porque si no, no sirve. Entonces, 2 metros son 0,002 kilómetros, ¿vale? ¿De acuerdo? Si por el contrario yo tengo 1 metro y quiero saber cuántos milímetros tengo, pues lo único que tengo que hacer es añadir ceros. 1 metro son 1000 milímetros, ¿vale? ¿Qué quiero yo saber, por ejemplo? Vamos a suponer, fijaros, este va a estar chulo. Vamos a borrar. El año que viene voy a proponer yo una pizarrita blanca de estas para la clase.
pequeñitas, que cada uno se traiga su rotulador de pizarra blanca y tenemos algo para poder trabajar. Bueno, vamos a suponer que yo tengo 2,5 metros, ¿vale? Estos son 2,5 metros. ¿Por qué son metros y no decímetros? Pues porque empieza aquí. Empieza en el metro, lo tengo que poner en el metro. 2,5 metros. Yo quiero saber cuántos milímetros son eso. Pues yo lo único que hago es rellenar, ¿eh? Y 2,5 metros son 2.500 milímetros. ¿Lo veis? Ya le quito la coma, porque yo lo voy a pasar a una unidad que es mucho más pequeña, ¿vale? Si yo, por el contrario, hubiera tenido 2,5 y quiero saber cuántos kilómetros son, yo tengo que dividir entre 1000 y entonces paso la coma 1, 2 y 3 posiciones. 0,0025, ¿vale? 0,025. ¿De acuerdo? Esto es muy fácil. Siempre que estemos con esta tabla nos va a servir para pasar de una medida a otra de una manera súper fenomenal. Bien, una cosilla que sí os quiero decir es que las expresiones de distancia pueden ser de dos tipos, como ya las hemos visto antes. Por ejemplo, yo digo, tengo 200 metros, perdón, sí, no. A ver, si yo tengo 200 metros es esto, ¿vale? Siempre el cero va a terminar aquí, ¿vale? Y me voy a venir hacia la izquierda. Si yo digo en metros, ¿vale? Si yo digo en decímetros, el decímetro acabará aquí. Si yo digo son centímetros, el centímetro acabará aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Es importante saber esto siempre. La medida siempre va a terminar en la letra o en la unidad a la que corresponda el número, ¿vale? No voy a decir tengo 200 metros y voy a empezar el 200 aquí. No, esos son 200 centímetros, ¿vale? O sea, que si a mí me dan, venga, tú tienes ahora mismo, por ejemplo, 1,52 m, que lo estoy viendo aquí en el libro, pues será 1,52 m. ¿Veis cómo acaba en el centímetro? 1,52 m. Quiero saber cuántos centímetros son 1,52 m. Pues ahí lo tenéis, 152 centímetros. ¿Lo veis? No tenéis que hacer nada más. Sin embargo, eso era una cantidad que se llama compleja. ¿Por qué? Porque estoy hablando en metros y en centímetros. 1,52 m. Si yo te digo eso, te estoy dando dos magnitudes. Estoy dando el metro y el centímetro. Cuando yo te doy dos magnitudes a la hora de decir una cantidad, te estoy dando una expresión compleja de la medida. Sin embargo, si yo te digo, pues no, tengo 152 centímetros, eso no es complejo, eso es incomplejo, porque te estoy dando todo en la misma unidad, ¿vale? Esto era 1,52 m y estos son 152 centímetros. ¿Lo veis? Eso lo podemos encontrar. Entonces, es fácil luego, cuando uno tiene esto, pues pasar a expresiones complejas o incomplejas, pero siempre ayudándonos de nuestra tabla. Y si no tengo la tabla, siempre me tengo que acordar de cómo se ponen las magnitudes. ¿Para qué? Para que yo las pueda poner en un papel y luego yo hago mis cuentas y mis cosas. ¿Vale? Vale. Imaginaos ahora que queréis sumar longitudes, ¿no? Por ejemplo, te dicen, tengo 7 metros con 38 centímetros, ¿vale? Y tengo 9 centímetros con 5 milímetros, ¿vale? Por ejemplo, lo que estoy viendo yo aquí ahora mismo en el libro, 7 metros 38
y 9 centímetros con 5 milímetros, ¿vale? Pues súmate todo eso. Muy bien, pues vengo y me lo sumo y digo 5 milímetros son 5 milímetros. 8 y 9 son 17 y vengo para acá, pasa, como suma más de 10, pasa a decímetros, porque los decímetros son 10, ¿acordáis? ¿Vale? Y aquí pues 7. Pues 7,38, 7 metros 38 más 95 milímetros, pues son 7 metros con 475 milímetros, ¿vale? Y así se suman. Es tan fácil como eso. Lo único que ocurre es que siempre hay que poner los números en su sitio y no olvidarnos de las comas. Si hay comas hay que ponerlas y hay que ponerlas una debajo de otra, ¿vale? Lo único que ocurre es que si yo, por ejemplo, pues sí, no, sí, porque esto eran 95 milímetros, aquí no hay coma porque no son metros. Vale, lo tenéis que poner cada uno en su sitio. Acordaos siempre que el número siempre termina en la magnitud de la que estéis hablando. Aquí eran 95 milímetros, por tanto el 5 tiene que terminar bajo la columna del milímetro, ¿vale? Aquí eran 7 metros con 38 centímetros, siempre tiene que terminar en el centímetro, ¿vale? Una vez que tengamos eso claro, hacer las operaciones de suma y resta van a ser exactamente igual que si no tuvieseis comas ni nada, sino que vais a hacerlas perfectamente en su sitio. Y si aquí hay que restar, esto se va a convertir en un 0 y nada más, ¿vale? Venga.